AGN, Prensa Sindical. Podcast. Cobertura especial, deuda externa, acuerdo, trabajo y producción. El testimonio de Juan Carlos Smith, secretario general de la CAT. Escuchamos a Juan Carlos Smith, secretario general secretario general del Sindicato del Personal de Dragado y Balizamiento, CAT y FEMPINRA, obviamente. Lo escuchamos. La deuda es un instrumento de dominación. Creo que con mucha precisión lo describió la compañera, y que particularmente yo parto del golpe de Estado del 76. En el golpe de Estado del 76 lo que se institucionalizó fue un esquema financiero en contra del sistema productivo, y el resultado fue la destrucción de la industria a lo largo de todo ese periodo y la consolidación de esa matriz en la década del 90 con el menemismo, cuando se privatizaron todos los resortes básicos de la nación. Y todo eso fue avalado, eran condicionalidades que surgían de los organismos financieros internacionales. El resultado fue que el país quedó de rodillas frente a cualquier estrategia de influencia externa. Indudablemente el contexto, como bien lo explicó Ezequiel, es volátil, es un contexto que hoy puede tener un determinado horizonte y mañana cambiar bruscamente. Nosotros hemos edificado en la Argentina la economía de la deuda. El país funciona con un plan económico, con un programa al servicio de la deuda, porque finalmente, justamente por algunos de los aspectos que se señalaron, nosotros construimos una democracia de mercado y no una democracia con mercado. En la democracia de mercado funciona el programa económico para que 4 vivos se lleven la guía. En la democracia con mercado que queremos los trabajadores es donde hay que poner moneda en el bolsillo del pueblo trabajador. Y esa es una gran conceptualización que yo felicito a la compañera, que hay que dar principalmente en el campo académico. En el campo académico se enseña economía y se está el pensamiento, gran parte del pensamiento de los burócratas o de los centros de formación o de nuestros economistas, están todavía asentados en ese paradigma del neoliberalismo que nosotros creíamos que se habían terminado con el consenso de Washington y con la derrota de aquella primera onda de los 90, pero que desde mi punto de vista tiene todavía sus coletazos fuertes en el resto del mundo. Efectivamente, tal vez ahora estemos hacia una oportunidad y un escenario tan cambiante que haya la posibilidad cierta de ensayar otra dirección, otro paradigma. ¿Y por qué? Porque indudablemente todos, hasta los grandes líderes como Merkel, que habían terminado estrangulando a pueblos como Portugal y Grecia, admiten frente a la pandemia que el Estado y el endeudamiento y romper los déficits fiscales son necesarios para la reactivación de la economía. Es decir, hay un cambio, un giro gigantesco en la conceptualización, y creo que allí hay una oportunidad si de verdad la política del país, de la oposición, especialmente del campo popular, la política trasciende, porque es un problema que no lo vamos a resolver en esta generación. Ese es un problema que vamos a tener que ir sentando los pilares, las bases, para que finalmente el país termine de ser endeudado y seamos dueños de nuestro propio destino. Yo creo que de verdad hay que ordenar otra relación entre lo público y lo privado. Muchas veces hemos quedado encerrados en esa discusión si todo es estatal o todo privado. Creo que allí hay que encontrar una síntesis que le permita al país tener un programa donde de verdad el Estado tenga un protagonismo fuerte, que es el que requiere este momento, pero la participación de los privados esté dentro de un capitalismo que esté equilibrado con las necesidades del pueblo.
seguimos estando en la economía de la deuda, en que vamos a tener que seguir pagando, en que cuando haya que hacer la negociación con el Fondo Monetario Internacional van a aparecer las famosas condicionalidades. Y si estas condicionalidades implican reforma laboral, reforma previsional, reforma impositiva, de nuevo vamos a caer en un estrangulamiento y el camino de retorno a un nuevo endeudamiento. Aparece la restricción externa porque como no fabricamos dólares, necesitamos los dólares para nuestro insumo, para la mayor industrialización de nuestro país, y como consecuencia de eso volvemos a pedir deuda. Y esto nos conduce de nuevo en un sendero hacia el Fondo Monetario Internacional. De modo tal que creo que esa maldición es la que hay que romper para la recuperación económica de este país. Y esto se lo tenemos que demandar a la política. Indudablemente que el que tiene la experiencia más vasta, no solamente en materia de la negociación y de los aciertos, sino muchas veces de no haber acertado cuando nos sacamos de encima ese problema, de poner en marcha un programa económico que nos lleve a esta producción, a una mayor producción. Yo creo que tenemos que edificar otro modelo de desarrollo. Creo que el mundo debería ir a eso. Nosotros no podemos seguir utilizando una política que está sentada mayoritariamente sobre una matriz extractiva. Matriz extractiva en la pesca, en los hidrocarburos, en el suelo, en los granos y en el mineral. Y esto indudablemente no es suficiente para que nosotros tengamos un despegue sostenido. El programa que hablaba hoy era trabajo y producción. También es el tema de necesitar, aparte de estos desafíos que tenemos con el endeudamiento, una redistribución de la riqueza y un desafío que no esté únicamente en el pleno empleo o en la distribución de la riqueza, sino en generar mayor igualdad. Nosotros podemos llegar a tener una importante tasa de crecimiento y seguir siendo desiguales, y esto pasa en muchas partes del mundo. Y para eso me da la impresión, digo, porque me ha quedado un sabor amargo con el tema Vicentín, y porque además ayer murió, a propósito, un comentario del margen, acaba de fallecer uno de los CEOs de Vicentín, y se le va a llevar a la tumba en uno de los mayores fraudes sobre el pueblo argentino y sobre la deuda que tiene con los bancos, tanto provinciales como nacionales, en línea con la fuga de capital y con esa famosa timba que se hacía de alusión hace algunos momentos. De modo tal que creo que efectivamente para eso va a haber que apuntalarse en un proyecto nacional, en la capacidad creativa, en la experiencia de lucha que tienen las organizaciones populares, en los sindicatos, en una nueva alianza de los obreros asalariados junto con los movimientos populares, porque sin una alianza de esa naturaleza el camino va a ser muy difícil de resolver, y saber que para lograr esto hay gente que se va a enojar. Y los que conducen tienen que saber que cuando se va a enojar la gente, porque la gente cuando pierde privilegios se enoja. Arturo Jauretche sabía decir, los pueblos no odian, las que odian son las minorías, porque ganar conquistas genera alegría. En lugar, cuando se pierden privilegios, se provoca rencor. Y yo creo que ese es el gran desafío que tiene hoy el movimiento popular, y esta instancia de esta buena noticia que ha sido la renegociación de la deuda con las aclaraciones del caso, los desafíos que tenemos por delante, y fundamentalmente el hecho de que de nuevo la Argentina ha resuelto un intríngulis, un nudo giordano como el que tenía con la deuda, con una administración que ha venido de mano de las mejores fuerzas del campo popular. Así escuchábamos a Juan Carlos Smith, titular de la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte. Bueno, una cobertura muy interesante, Ro, como siempre las que venís haciendo habitualmente ya, marcando lo que implica, en este caso, la deuda externa.
Importantísimo, todos los testimonios que escuchamos. También estuvo el presidente del CEL, Luis Cáceres. Muy bien. Bueno, estos encuentros se van a ir repitiendo a lo largo del tiempo porque me parece que es parte de la agenda que está trazando también el movimiento obrero en uno de sus sectores. AGN, Prensa Sindical. Podcast.